Nunca imaginé que el sonido que me despertaría de una cirugía a corazón abierto no sería la voz preocupada de mi esposo, sino su risa cruel. Todo estaba oscuro. Mis párpados pesaban toneladas por la anestesia residual, pero mi oído estaba afilado, captando cada susurro en la habitación privada de aquel hospital de lujo. Sentí el olor aséptico del ambiente y el pitido rítmico del monitor. Intenté mover un dedo para avisar que estaba despierta, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando escuché algo que heló mi sangre más que el propio bisturí del cirujano. Era Fernanda, mi nuera, la mujer a la que traté como a una hija y a quien le pagué la universidad. Su voz sonaba emocionada, pero no por mi recuperación. La escuché acercarse a la cama y susurrar con una frialdad que me dio náuseas. Tranquilo, suegro. El médico aseguró que esta dosis extra la mantendrá confundida y balbuceando al menos por 48 horas más. Es tiempo suficiente para que el notario venga y tomemos sus huellas digitales mientras está sedada. Después de eso, el ocaso será su nuevo hogar permanente. Ya tengo los papeles de ingreso listos y firmados. Mi corazón dio un vuelco doloroso en el pecho. Esperé. Rogué a Dios que Roberto, mi compañero de vida durante los últimos 25 años, la callara, que la echara de la habitación por sugerir tal atrocidad. Pero lo que escuché a continuación terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón recién remendado. Él soltó una risita satisfecha, una que jamás le había escuchado, y respondió: «Por fin, Fernanda, por fin nos libraremos de esta vieja controladora y tacaña. Llevo 10 años esperando este momento, 10 años fingiendo que la soporto y aguantando sus sermones solo por su maldito dinero. Mañana seremos dueños de todo». En ese instante supe que si abría los ojos sería mi sentencia de muerte. El dolor físico de la operación desapareció, reemplazado por una agonía mucho peor. La certeza de que las personas que más amaba me estaban enterrando en vida. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi existencia en fracción de segundos. Tragarme mis lágrimas, controlar mi respiración y hacerme la muerta para poder sobrevivir. La guerra acababa de comenzar. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en esa cama de hospital, fingiendo un sueño profundo bajo los efectos de la anestesia que ya se había disipado, mi mente viajó inevitablemente al pasado. Un pasado que hasta hace 5 minutos yo creía que era una historia de amor y familia, pero que ahora se revelaba como lo que realmente era, una larga y costosa mentira financiera. Recordé con una claridad dolorosa el día que conocí a Roberto. Él era un contador mediocre, con deudas hasta el cuello y trajes desgastados. Yo ya era Elena Castillo, la dueña de la cadena de supermercados La Abundancia. Me enamoré de su supuesta humildad, de cómo me escuchaba cuando nadie más lo hacía. ¿Qué hice yo? Lo saqué de su pequeño departamento rentado y lo llevé a vivir a mi mansión en Bosques de las Lomas. Le pagué sus deudas, le compré ese Mercedes-Benz que tanto presume y le di un puesto honorario en la empresa para que se sintiera importante, aunque todos sabíamos que no tomaba ninguna decisión real. Le di dignidad, le di un apellido respetable, le di una vida de rey. Y así es como me paga, planeando encerrarme en un manicomio para quedarse con el trono que yo construí, ladrillo a ladrillo. Y luego estaba Carlos, Carlitos, el niño que crié sola después de enviudar joven. Pensé que le había dado todo lo necesario para ser un hombre de bien. Las mejores escuelas privadas, viajes a Europa, capital semilla para esos 3 negocios que fracasaron porque él prefería irse de fiesta que trabajar. Siempre lo justifiqué. Me decía a mí misma: es joven, está aprendiendo. Cuando se casó con Fernanda, les regalé la casa en la que viven. Pagué su luna de miel en Bali y cubrí cada tarjeta de crédito que reventaban mes con mes. Creí que estaba comprando su seguridad, su felicidad. Qué ilusa fui al pensar que el dinero podía comprar amor o lealtad. No estaba manteniendo a mi familia, estaba alimentando a unos parásitos que ahora, al ver que la fuente podría secarse o que yo podría volverme una carga, decidieron cortarme la cabeza. La conversación en la habitación continuó, sacándome de mis recuerdos amargos.
Fernanda, con esa voz chillona que siempre fingía dulzura frente a mí, ahora sonaba calculadora y afilada como un cuchillo de carnicero. El doctor Arriaga ya tiene listo el certificado, Roberto, dijo ella. Le pagué los 50,000 pesos que pidió. El diagnóstico dirá deterioro cognitivo severo postoperatorio. Con eso el notario no tendrá otra opción que aceptar tu tutela legal sobre ella y sobre la empresa. Mañana mismo firmamos el traspaso de poderes. Perfecto, respondió Roberto. En cuanto tenga el poder general, venderé los terrenos del sur. Necesito liquidez para cubrir ciertos asuntos. ¿Ciertos asuntos? Sabía exactamente a qué se refería. Sus deudas de juego y seguramente los caprichos de alguna amante. Sentí una rabia volcánica crecer en mi pecho, una furia que amenazaba con hacerme gritar y levantarme de golpe. Pero me contuve. Sabía que si me movía ahora, sin un plan, sin aliados, estaría perdida. Ellos eran 3 contra una mujer recién operada del corazón. En ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe. Pasos pesados y urgentes entraron. Por el olor a cigarro y loción cara, supe de inmediato quién era. ¿Ya firmó?, preguntó Carlos, mi hijo. Ni un ¿cómo está mi madre? Ni un ¿salió bien la operación? Nada. Su primera pregunta fue sobre la firma. Baja la voz, imbécil. Te van a oír las enfermeras, le recriminó Roberto. Todavía no despierta. El sedante es fuerte. Maldita sea, exclamó Carlos, golpeando algo que sonó como el sillón de visitas. Necesito ese dinero para el viernes. Los prestamistas no me van a esperar más, papá. Dijiste que hoy quedaría resuelto. Si no pago, me van a romper las piernas. ¿Por qué no le agarras la mano y la obligas a firmar aunque esté dormida? Al notario le podemos dar una propina extra para que mire a otro lado. Escuchar a mi propio hijo sugerir tal violencia contra mí fue el golpe final. Sentí como si la cicatriz en mi pecho se abriera de nuevo, pero esta vez no salía sangre, salía todo el amor maternal que le había tenido. En ese preciso instante, Carlos dejó de ser mi hijo y se convirtió en mi enemigo. Un enemigo peligroso y desesperado. No seas estúpido, Carlos, intervino Fernanda. Tiene que parecer legal. Si forzamos la firma y ella despierta gritando, todo se va al diablo. Tenemos que esperar a que el medicamento la deje en ese estado zombie que prometió el médico. Paciencia. Vamos a comer algo. Me muero de hambre y aquí huele a viejo y a desinfectante. Sí, vamos, concordó Roberto. Hay un restaurante argentino a 2 cuadras. Celebremos por adelantado. Dejemos que la bella durmiente descanse un poco más antes de su pesadilla final. Escuché sus risas alejarse. La puerta se cerró y el silencio volvió a la habitación, pero era un silencio cargado de tensión eléctrica. Me quedé inmóvil unos minutos más, asegurándome de que realmente se hubieran ido. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, trazando planes, descartando opciones. Necesitaba un teléfono, necesitaba a mi abogado, necesitaba salir de allí. Entonces, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez muy despacio. Unos pasos ligeros, casi imperceptibles, se acercaron a mi cama. Reconocí el aroma a lavanda y cloro. Era Marta, mi ama de llaves desde hace 20 años, la mujer que prácticamente crió a Carlos mientras yo trabajaba, la que me cuidaba cuando tenía gripe, la que siempre estaba en las sombras. Sentí su presencia a mi lado. Luego, sentí una mano callosa y tibia tomar la mía con una delicadeza infinita. Y entonces escuché su llanto. No era un llanto ruidoso, eran sollozos ahogados, llenos de impotencia. Perdóneme, señora Elena, perdóneme por favor, susurró Marta con la voz quebrada. Yo los escuché anoche en la cocina. Sé lo que planean hacerle. Quieren declararla loca. Quieren quitarle todo. Don Roberto tiene otra familia, señora. Y el joven Carlos, ay, el joven Carlos es un monstruo. Quise advertirle antes de la cirugía, pero doña Fernanda me amenazó. Me dijo que si abría la boca, acusaría a mi nieto de robo y lo metería a la cárcel. Usted sabe que mi nieto es todo lo que tengo. Soy una cobarde señora.
Perdóneme por no poder defenderla. Las lágrimas de Marta cayeron sobre mi mano. Eran lágrimas de verdad, las únicas honestas que había recibido en años. Mi corazón, endurecido por la traición de mi propia sangre, encontró un pequeño refugio en la lealtad de esta mujer humilde. Comprendí que no estaba sola del todo. Tenía un soldado en el campo enemigo. Esperé un segundo y luego, con todo el esfuerzo que me permitía mi cuerpo adolorido, apreté su mano. El llanto de Marta se detuvo de golpe. Se quedó paralizada. Abrí los ojos. La luz me lastimó un poco, pero enfoqué mi vista en su rostro asustado, surcado por las lágrimas y el miedo. Sus ojos se abrieron como platos y estuvo a punto de gritar, pero fui más rápida. Me llevé un dedo a los labios en un gesto universal de silencio. Shh, susurré con la voz rasposa por el tubo de oxígeno, pero firme como el acero. No llores más, Marta, y no tengas miedo. No eres una cobarde. Ella temblaba, mirando hacia la puerta como si el diablo fuera a entrar en cualquier momento. Señora, está despierta. Lo escuchó todo. Balbuceó. ¿Qué vamos a hacer? La van a destruir. La miré fijamente a los ojos, transmitiéndole toda la fuerza que me quedaba. No, Marta. Ellos creen que soy una anciana indefensa. ¿Olvidaron quién soy? Olvidaron que yo construí un imperio cuando todos me decían que no podía. Apreté su mano con más fuerza. Escúchame bien. Vas a secarte esas lágrimas ahora mismo. Nadie puede saber que estoy lúcida. Tú vas a ser mis ojos y mis oídos. ¿Estás conmigo en esto? Te prometo que si me ayudas a salir de esta, a tu nieto nunca le faltará nada. Pero necesito saber que puedo confiar en ti con mi vida. Marta respiró hondo. Se pasó el dorso de la mano por los ojos y asintió frenéticamente. Vi en su mirada no solo miedo, sino también una determinación feroz. Ella también odiaba lo que estaban haciendo. Hasta la muerte, señora Elena, dijo ella. Dígame qué hago. Sonreí débilmente. La alianza estaba sellada. Los buitres se habían ido a comer, dejando el nido sin vigilancia. Fue su primer error, y yo me encargaría de que fuera el último. El regreso a casa no fue el retorno a un refugio seguro, sino el ingreso a una prisión de lujo. Mi mansión, esa que construí con años de desvelos y sacrificios, se sentía ahora fría y ajena, como si las paredes mismas supieran que su dueña había perdido el mando. Me instalaron en la habitación de huéspedes de la planta baja, alegando que subir las escaleras sería fatal para mi corazón recién operado. Pura mentira. Lo que querían era tenerme lejos de mi habitación principal, lejos de mi caja fuerte y cerca de la salida de servicio para cuando decidieran sacarme como basura. Apenas me acomodé en la cama, Roberto entró con esa sonrisa de vendedor de autos usados que ahora me provocaba repulsión. Mi amor, dijo, extendiendo la mano hacia mi mesita de noche. El doctor fue muy estricto. Nada de estrés, nada de radiación. Los celulares interfieren con la recuperación neurológica y cardíaca. Sin esperar mi respuesta, tomó mi teléfono. Sentí un impulso violento de arrebatárselo, de gritarle que dejara de tratarme como a una niña estúpida, pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Gracias, querido, susurró mi voz, débil y fingida. Tienes razón, me siento muy mareada. Solo quiero dormir. Descansa, Elena. Yo me encargo de todo, de todo. Esa última frase sonó a amenaza. Salió de la habitación y escuché el clic de la llave por fuera. Me habían encerrado. Sin embargo, subestimaban a Marta. Ella tenía la copia de todas las llaves de la casa, una copia que yo misma le di hace años, por si acaso, y que ellos, en su arrogancia, olvidaron confiscar. Esperamos. El tiempo pasaba lento, como si el reloj de pared se burlara de mi ansiedad. A eso de las 4 de la tarde, el ajetreo en la casa aumentó. Escuché a Roberto en el pasillo. El aroma de su colonia, sándalo y cítricos, se filtró por debajo de la puerta. Era la colonia cara, la que usaba para las reuniones importantes. No me esperen despiertos, le gritó a Fernanda. Tengo una negociación difícil con los proveedores del norte. Volveré tarde. Sí, sí.
Vete, respondió ella con desdén. Yo tengo cita en el spa a las 5. Este estrés de tener a la vieja enferma me está matando el cutis. Necesito un facial urgente. Carlos se fue al club a beber, así que la casa queda sola. Negociación difícil, pensé con amargura. Iba a ver a su amante, iba a gastarse mi dinero en cenas románticas, mientras yo supuestamente agonizaba en la habitación de al lado. 10 minutos después de que el motor del auto de Fernanda se alejara, la puerta de mi habitación se abrió silenciosamente. Marta entró, pálida pero decidida. Señora, se han ido todos, susurró. Solo estamos nosotras. Ayúdame a levantarme, Marta. Tenemos trabajo que hacer. El dolor en mi pecho era agudo con cada movimiento, pero la adrenalina era un analgésico poderoso. Apoyada en el brazo robusto de Marta, crucé el pasillo hacia el despacho de Roberto, ese lugar que él llamaba su oficina, aunque nunca trabajó realmente en ella. Al entrar, el aire estaba viciado, cargado de secretos. Busca en los cajones, Marta. Busca todo lo que parezca un estado de cuenta, una carta, lo que sea. Yo iré a la caja fuerte. Me acerqué al cuadro de un paisaje marino que ocultaba la caja fuerte empotrada. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la furia. Roberto era un hombre de hábitos simples y egoístas. Probé la combinación que él usaba para todo, la fecha de nuestro aniversario. Nada. Probé la fecha de su propio cumpleaños. La luz verde parpadeó y el mecanismo hizo un clic satisfactorio. Predecible, patético. Al abrir la puerta de acero, no encontré joyas ni dinero en efectivo. Encontré algo mucho más peligroso, la verdad. Había pilas de documentos desordenados. Lo primero que tomé fue una libreta de cuero negro. Al abrirla, las cifras me golpearon como bofetadas. Eran registros de deudas de juego, póker clandestino, apuestas deportivas, inversiones en criptomonedas que se habían desplomado. Las sumas eran astronómicas. Roberto había perdido el equivalente a 2 de mis sucursales en los últimos 3 años. Había estado drenando las cuentas de la empresa, falsificando facturas de mantenimiento y asesoría externa para cubrir sus vicios. Me estaba robando a manos llenas bajo mis propias narices. Dios mío, murmuró Marta desde el escritorio. Tenía un sobre manila en las manos y su rostro estaba desencajado por el horror. Señora Elena, creo que tiene que ver esto. Me acerqué cojeando, tomé el sobre. Dentro había fotos, muchas fotos, pero no eran de Roberto con mujeres en bares, no, eran fotos de una familia. Vi a Roberto, mi esposo, sonriendo en un parque, llevaba en hombros a un niño pequeño, de unos 5 años, con el cabello rizado y esa misma sonrisa torcida que Roberto tenía cuando era joven. A su lado, una mujer joven, no más de 30 años, hermosa y radiante, lo abrazaba por la cintura. Parecían el retrato de la felicidad perfecta. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que las fotos cayeron sobre el escritorio, dispersándose como hojas secas. Entre ellas, vi recibos. Colegio privado, Montessori del Valle. Renta de un departamento en Polanco, una de las zonas más caras de la ciudad. Recibos de pediatras, clases de natación, vacaciones en Disney, todo pagado con una tarjeta de crédito adicional que estaba en nombre de la empresa, pero el golpe final, el que me hizo caer sentada en la silla de cuero, fue un documento oficial doblado en 4 partes. Lo desdoblé con dificultad. Laboratorios Genéticos de México. Prueba de paternidad, ADN. Presunto padre, Roberto Sandoval. Hijo, Mateo Sandoval Ruiz. Probabilidad de paternidad, 99.99%. El aire se escapó de mis pulmones. 5 años. Mateo tenía 5 años. Roberto llevaba 5 años viviendo una doble vida. Mientras yo trabajaba 12 horas al día para asegurar nuestro futuro, mientras yo llegaba a casa cansada y él me recibía con un beso en la frente y un «Descansa, mi amor», él tenía otra casa a la cual llegar. Miré la fecha del nacimiento del niño. Fue el mismo año en que Roberto me convenció de no expandir el negocio al norte porque necesitábamos tiempo de calidad como pareja. Mentira. Necesitaba tiempo para su otra mujer.
Necesitaba mi dinero para criar a su hijo, el hijo que siempre me dijo que no podíamos tener por mi edad, el hijo que yo, en el fondo, siempre anhelé. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, pero no la sequé. Miré a Marta, quien lloraba en silencio a mi lado. «No es el dinero, Marta», dije con la voz rota, apenas un susurro en esa habitación llena de pruebas de mi estupidez. «El dinero va y viene. Puedo perder millones y volver a ganarlos. No me duele que se haya gastado mi fortuna en casinos o en lujos para esa mujer». Apreté el papel del ADN contra mi pecho, justo sobre la cicatriz de mi operación, sintiendo cómo el dolor físico y el emocional se fundían en uno solo. Lo que me mata es la mentira. Me mata saber que cada te amo, cada abrazo, cada momento de los últimos 5 años fue una actuación. Yo le di mi vida, le di mi confianza absoluta, le abrí las puertas de mi alma. Y él metió a un monstruo. Usó mi esfuerzo, el sudor de mi frente, para construir una familia feliz en otro lado, mientras aquí planeaba cómo encerrarme en un manicomio para quedarse con lo único que le importaba de mí, mi chequera. Me puse de pie, tambaleándome, pero con una nueva energía corriendo por mis venas. Ya no era tristeza lo que sentía, era odio, un odio frío, calculador y purificador. «Marta», dije guardando las fotos y los documentos en mi bata, «saca tu teléfono. Necesitamos tomar fotos de todo esto antes de devolverlo a su lugar. Ellos creen que tienen el control, creen que soy una vieja moribunda. Pero acaban de cometer el peor error de sus vidas. Dejaron viva a la testigo de su crimen, y te juro, por la memoria de mis padres, que Roberto va a desear no haber nacido». Los días siguientes se convirtieron en una película de terror psicológica dirigida y producida por mi propia familia. Si antes pensaba que la crueldad tenía un límite, Roberto y Fernanda se encargaron de demostrarme que el abismo de su maldad no tenía fondo. La estrategia cambió. Ya no solo esperaban a que el notario llegara. Ahora necesitaban quebrarme la mente, asegurarse de que, si alguna vez intentaba defenderme, nadie creyera una sola palabra de lo que saliera de mi boca. Querían convertirme en la loca oficial de la casa. Todo comenzó con las pastillas. Cada mañana, Roberto me traía mi dosis de medicamentos para el corazón con una sonrisa paternal y un vaso de agua. «Tómatelas, mi vida. Es para que tu corazón sane», me decía. Pero yo, gracias a los años trabajando con proveedores farmacéuticos para mis supermercados, noté la diferencia. Las cápsulas rojas habían sido sutilmente reemplazadas por unas de un tono ligeramente más oscuro. Eran sedantes fuertes, mezclados con algo que me provocaba mareos y visión borrosa. Seguí el consejo que el licenciado Suárez me había dado a través del teléfono desechable que Marta me escondió bajo el colchón. «No las tomes, Elena. Escóndelas bajo la lengua y escúpelas cuando se vayan. Necesitas estar más lúcida que nunca». Y eso hice. Cada vez que Roberto salía de la habitación, yo escupía el veneno en una servilleta que Marta se encargaba de desaparecer. Sin embargo, tenía que fingir los efectos. Caminaba arrastrando los pies, dejaba la mirada perdida en la nada y balbuceaba un poco al hablar. Pero las pastillas eran solo el principio. Empezaron a jugar con mi entorno. Una tarde me levanté al baño y al regresar, mi sillón favorito, ese de terciopelo verde donde leía por las tardes, ya no estaba. Había una silla de madera rígida en su lugar. «Roberto», llamé, fingiendo angustia. «¿Dónde está mi sillón?» Él entró con cara de preocupación ensayada. «¿De qué hablas, amor? Ese sillón lo mandaste tapizar hace 2 meses. ¿No te acuerdas? Esa silla de madera lleva ahí semanas». Sentí un frío en la espalda. Si no hubiera estado fingiendo, habría dudado de mi propia cordura. Lo hicieron con mis gafas de lectura, que aparecían en el refrigerador, con los cuadros de las paredes que cambiaban de lugar. «Estás perdiendo la noción de la realidad, mamá», me decía Carlos con un suspiro de fastidio cada vez que yo preguntaba por algo. El mensaje era claro. «Tú estás mal, nosotros estamos bien, dependes de nosotros». El punto de quiebre, la escena maestra de su teatro macabro, ocurrió durante la cena del jueves.
Me permitieron bajar al comedor, supuestamente para integrarme, pero yo sabía que era parte de su test final antes de la llegada del notario. La mesa estaba servida impecablemente. Fernanda se sentó frente a mí, luciendo un vestido nuevo que seguramente compró con mi tarjeta. Carlos estaba a mi derecha, revisando su celular sin mirarme, y Roberto presidía la mesa. Marta servía la sopa con manos temblorosas, evitando mirarme para no delatarnos. «Ten un poco de agua, suegra», dijo Fernanda con una dulzura empalagosa, sirviéndome de una jarra de cristal. «Tienes los labios secos». Tomé el vaso agradecida, pues la tensión me secaba la garganta. Di un trago largo y generoso. De inmediato sentí arcadas. El líquido no era agua, era una salmuera concentrada, tan salada que me quemó la garganta y me hizo escupir de vuelta en el vaso, tosiendo violentamente. «¿Qué es esto?», exclamé, limpiándome la boca con la servilleta. «Fernanda, esto tiene sal, mucha sal». Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Fernanda me miró con los ojos muy abiertos, fingiendo un shock absoluto. «¿Sal?», preguntó llevándose una mano al pecho. «Suegra, es agua purificada de la misma botella de siempre. Mira». Ella se sirvió un vaso de la misma jarra y bebió tranquilamente, sin hacer ninguna mueca. Obviamente, había puesto la sal solo en mi vaso antes de servir el suyo, o tal vez tenía el vaso preparado desde antes. Un truco de magia, barato y cruel. «Roberto, pruébala tú», insistió ella, pasándole mi vaso a mi esposo. Roberto tomó un pequeño sorbo, frunció el ceño, pero no por el sabor, sino mirándome a mí con una tristeza fingida que merecía un Oscar. «Es agua, Elena. Agua fresca y pura. No tiene nada de sal». «Pero me quemó la garganta», insistí, sintiendo la indignación burbujear. «Mamá», intervino Carlos, dejando su celular sobre la mesa y mirándome con una mezcla de asco y lástima. «El médico nos advirtió de esto. Dijo que tu cerebro podría empezar a confundir los sentidos. Alucinaciones olfativas y gustativas. Es un síntoma clásico de microinfartos cerebrales o demencia vascular». «No estoy loca, Carlos. Esto tiene sal», grité, aunque por dentro mi mente calculadora me gritaba. «Detente, es una trampa». Fernanda suspiró, negando con la cabeza. «Nadie dijo que estés loca, suegra, pero estás enferma, muy enferma. Ya no distingues los sabores. Ayer dijiste que la sopa estaba fría cuando hervía. Hoy el agua te sabe a sal. ¿Qué sigue? ¿Vas a olvidar quiénes somos? Es peligroso que sigas aquí. Podrías hacerte daño o incendiar la casa». Carlos asintió, clavando el último clavo en mi ataúd emocional. «Fernanda tiene razón. Mírate, mamá. Estás haciendo un escándalo por un vaso de agua. Ya no podemos cuidarte. Esta casa es demasiado para ti y tú eres... Bueno, eres una carga demasiado pesada. El asilo es lo mejor. Allí hay profesionales para gente así, en tu estado. Es por tu bien. Una carga. Mi propio hijo me llamó carga. La palabra resonó en mi cabeza, más dolorosa que cualquier bofetada. En ese momento recordé las palabras del licenciado Suárez. «Dales lo que quieren ver. Si te haces la fuerte, te atacarán más. Si te haces la débil, bajarán la guardia». Respiré profundo. Tragué mi orgullo, tragué la bilis y tragué la verdad. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de actuación. Dejé caer los hombros, encorvé la espalda y puse esa mirada vacía que había ensayado frente al espejo del baño. «¿Carlos?», pregunté con voz temblorosa, mirando a mi hijo a los ojos. ¿Tú eres Rodrigo?» «No, Rodrigo murió. ¿Quién eres tú?». Vi cómo los ojos de Carlos se iluminaban, no de preocupación, sino de alivio. Intercambió una mirada rápida con Roberto y Fernanda, una mirada de triunfo. Una sonrisa torcida apareció en la boca de Fernanda. «No, mamá, soy Carlos, tu hijo», dijo él, pero sin emoción. «Ah, Carlos. Sí, el niño», murmuré mirando mis manos como si fueran ajenas. «Perdónenme. Tienen razón. El agua sabe rara. Creo que mi cabeza no está bien.
Me siento muy cansada. Empecé a llorar, un llanto suave y resignado. Lo ven, susurró Roberto acariciando mi espalda con una mano que sentí como una garra. Ya está lista. Su mente se ha ido. Mañana no pondrá resistencia con el notario. Pobrecita, dijo Fernanda tomando un sorbo de su vino para ocultar su sonrisa. Es lo mejor para ella. Me levantaron de la mesa y me llevaron a mi cuarto como a una muñeca de trapo. Me dejé llevar, arrastrando los pies, balbuceando incoherencias. Cerraron la puerta creyendo que habían ganado, creyendo que la gran Elena Castillo se había roto por fin. Se rieron en el pasillo, brindaron con mi vino y celebraron mi caída. Lo que no sabían era que adentro de esa habitación, la anciana demente se secaba las lágrimas, se paraba derecha y sacaba el teléfono secreto de debajo del colchón. Marqué el número de Suárez. Ya está hecho, licenciado, dije con voz firme y clara. ¿Creen que perdí la razón? Mañana traerán al notario. Tenga todo listo. La trampa está puesta y los ratones acaban de morder el queso. El diablo llegó a mi casa a las 10 de la mañana en punto, vestido con un traje gris brillante, que le quedaba una talla chico y oliendo a tabaco barato y loción de lavanda. Roberto me lo presentó como el licenciado Pardo, un supuesto amigo de la familia y notario público de confianza. De confianza para él, claro, porque bastaba verle los ojos huidizos y las manos sudorosas para saber que ese hombre vendería a su propia madre por un fajo de billetes. Me habían sentado en la cabecera de la mesa del comedor, envuelta en una manta de lana, a pesar de que hacía calor, para acentuar mi imagen de anciana frágil y friolera. Frente a mí, una montaña de documentos esperaba. Mi amor, dijo Roberto, poniendo una mano sobre mi hombro, con esa falsa ternura que ahora me daba ganas de vomitar. El licenciado Pardo vino a ayudarnos con el trámite del seguro de gastos médicos. Ya sabes que después de tu cirugía, la aseguradora pide actualizar las pólizas para seguir cubriendo tus medicinas y terapias. Es puro trámite burocrático. El licenciado Pardo asintió rápidamente, abriendo su maletín de cuero sintético. Así es, señora Elena. Solo necesitamos su firma en estos formularios para garantizar que su salud esté protegida. Son muchos papeles, ya sabe cómo es el gobierno, pero yo le indicaré dónde firmar para no cansarla. Miré los documentos. Aunque trataron de ocultar los títulos con otros papeles encima, mi ojo entrenado de empresaria captó palabras clave que sobresalían en los encabezados: poder notarial irrevocable, cesión de derechos accionarios, donación de bienes inmuebles en vida. No había ningún seguro médico. Era un despojo total. Querían dejarme en la calle con una sola firma. Sentí que el pánico intentaba trepar por mi garganta, pero lo tragué junto con la saliva. Si me negaba a firmar, buscarían otra forma, quizás más violenta, quizás declarándome incompetente a la fuerza. Tenía que firmar, pero tenía que hacerlo bajo mis propios términos. Ay, Roberto, balbuceé, haciendo que mi mano temblara visiblemente sobre la mesa. No entiendo estas letras, son muy chiquitas. ¿Seguro que es para el hospital? Sí, mamá, ya firma de una vez, intervino Carlos desde el sofá, sin siquiera levantar la vista de su celular. La impaciencia en su voz era palpable. Necesito un bolígrafo, dije, buscando en mis bolsillos vacíos. El notario sacó de su saco una pluma Montblanc, negra, gruesa y ostentosa. Use la mía, señora. Es excelente. En ese momento Marta entró con una charola de café. Su sincronización fue perfecta, tal como lo habíamos ensayado la noche anterior. Al pasar junto al notario, fingió tropezar con la alfombra. La charola se inclinó y una taza de café caliente se derramó peligrosamente cerca del pantalón del licenciado Pardo. «Cuidado, mujer estúpida», gritó Roberto levantándose de golpe. «Ay, perdón, lloriqueó Marta, agachándose rápidamente para limpiar el desastre con un trapo. En medio del caos, con Roberto gritando y el notario sacudiendo su pantalón y revisando si se había manchado, Marta hizo el movimiento de prestidigitador más valiente que he visto. Con una mano limpiaba el café y con la otra, en un movimiento rápido y fluido,
Deslizó la Mont Blanc del notario fuera de la mesa y la reemplazó por una idéntica que traía oculta en su delantal. Era una pluma que habíamos comprado hace años para marcar patrones de tela en la fábrica de uniformes, una pluma de tinta fantasma de alta calidad. La tinta azul marino se ve perfecta al escribirse, pero al contacto con el aire y el calor se desvanece por completo en menos de 24 horas, dejando el papel tan blanco como si nunca hubiera sido tocado. Cuando el alboroto se calmó y Marta se retiró pidiendo 1000 disculpas, el notario volvió a sentarse, resoplando. La pluma falsa estaba allí, esperando sobre los documentos. A ver, señora, firme aquí, señaló él con el dedo índice, impaciente. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, pero esta vez no era actuación. Era la adrenalina pura de saber que me estaba jugando la vida. Apoyé la punta sobre la línea de cedente. ¿Aquí? Pregunté con voz inocente. Sí, ahí. Y aquí también. Y en esta última hoja. Firmé. Plasmé mi nombre, Elena Castillo de Sandoval, en cada una de las hojas que me quitaban mi casa, mi empresa, mis cuentas bancarias y mi dignidad. La tinta fluyó suave y oscura. Parecía tan real, tan definitivo. Vi cómo los hombros de Roberto se relajaban con cada firma. Vi cómo Fernanda, que observaba desde la esquina como una hiena, esperando las obras, sonreía mostrando los dientes. «Listo», dije soltando la pluma y recostándome en la silla, fingiendo estar exhausta. «Ya está, Roberto. ¿Ahora sí me darán mis medicinas?» El notario recogió los papeles con una rapidez voraz, guardándolos en su maletín como si fueran oro molido. «Todo en orden, don Roberto. Mañana a primera hora los protocolizo en el libro y quedará registrado en el archivo general. Felicidades». Apenas el notario cerró la puerta de la casa, la máscara de familia preocupada se cayó al suelo y se hizo pedazos. «Por fin», gritó Roberto levantando los brazos al cielo como si hubiera ganado el Mundial de Fútbol. Fernanda corrió hacia el bar de la sala y sacó una botella de Dom Perignon que yo tenía reservada para ocasiones especiales. «Saca las copas de cristal, Carlos», ordenó ella. «Hoy celebramos que somos millonarios». El corcho salió disparado con un estruendo festivo. El vino espumoso llenó las copas. Brindaron frente a mí, chocando los cristales con una alegría obscena. «Por el futuro», dijo Roberto bebiendo de un trago, «y por la jubilación permanente de Elena». Ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Me dejaron ahí, sentada en la mesa, como un mueble viejo que ya no sirve. Carlos se acercó a mí, con la copa en la mano y una sonrisa burlona. «Gracias, mamá», dijo con un sarcasmo que me heló la sangre. «Al final, sí serviste para algo. Ahora vete a tu cuarto, que tu presencia nos corta la fiesta». Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. Los miré a los tres, borrachos de avaricia, ciegos de ambición. No sabían que estaban brindando por su propia ruina. Esos papeles, su boleto al paraíso financiero, estarían en blanco mañana a mediodía. Serían hojas vacías, tan vacías como sus almas. «Que disfruten su champán», susurré, tan bajo que no me escucharon, «porque será lo último que beban en esta casa». Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, donde Marta me esperaba. La primera batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba, y yo tenía un as bajo la manga que ni siquiera imaginaban. Esa noche, la casa quedó en un silencio sepulcral después de que Roberto se fue a dormir la borrachera de su victoria. Sin embargo, el insomnio era mi único compañero. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi alma estaba en alerta máxima. Necesitaba un vaso de agua, pero más que eso, necesitaba salir de esas 4 paredes que se sentían como un ataúd. Caminé, descalza por el pasillo, con el sigilo de un fantasma en mi propia casa. Al pasar cerca de la terraza, escuché el tintineo de hielos en un vaso y el humo inconfundible de marihuana. Eran Carlos y Fernanda. Estaban celebrando el botín en privado. Me detuve en seco detrás de la puerta entreabierta del baño de visitas, conteniendo la respiración. Sabía que no debía escuchar, que lo que oyera me destruiría. Pero una fuerza masoquista me obligó a quedarme. «¿Viste la cara de la vieja cuando firmó?
dijo Fernanda soltando una risa arrastrada. Estaba en otro planeta. Ni siquiera leyó la cláusula de renuncia total. Es patético. Lo que es patético es que haya tardado tanto, respondió Carlos. Su voz no tenía la embriaguez alegre de la tarde, sonaba sobria, fría y llena de un resentimiento que yo desconocía. Llevo 34 años esperando este momento, Fer. 34 años aguantando sus sermones sobre el esfuerzo, el trabajo duro y la honestidad. Bueno, amor, pero ya pasó, lo consoló ella. Ahora eres el dueño de todo. Ya no tienes que pedirle permiso ni para comprarte unos calzones. Hubo una pausa. Escuché a Carlos dar un trago largo a su bebida y suspirar con pesadez. ¿Sabes? Lo único que lamento es que no se haya muerto en la mesa de operaciones, dijo él con una naturalidad que me paralizó el corazón. Si se hubiera quedado fría ahí mismo en el quirófano, nos hubiéramos ahorrado todo este teatro del asilo, los notarios y la farsa de ser el hijo preocupado. Hubiera sido más limpio, un funeral rápido, unas cuantas lágrimas falsas frente a sus amigas de la alta sociedad, y listo. A cobrar la herencia. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies descalzos. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de dolor puro, visceral. Mi hijo. El bebé que yo había arrullado en mis brazos cuando tenía cólicos. El niño al que le curé las rodillas raspadas y al que le enseñé a andar en bicicleta. Ese mismo hombre estaba deseando mi muerte, no por odio pasional, sino por conveniencia administrativa. Para él, mi vida era un trámite burocrático molesto. «Ay, no seas así, Carlos», dijo Fernanda, aunque no parecía realmente escandalizada. «Al menos te dio todo en vida. Te compró el coche, el departamento. Me compró para controlarme», estalló Carlos golpeando la mesa de la terraza. «Nunca me dio nada gratis, Fernanda. Cada cheque venía con un sermón. Cuida el dinero, Carlos. Invierte bien, Carlos. No seas un inútil, Carlos». Ella nunca me vio como su hijo. Me veía como una inversión fallida. Yo solo era un empleado más en su empresa llamada Familia Perfecta. Para ella nunca fui suficiente. Pues mira quién ganó al final, mamá. El inútil se quedó con todo y tú te vas a pudrir en un cuarto de 4x4 oliendo a orines. Me encerré en el baño de visitas y cerré el pestillo con manos temblorosas. Me dejé caer sobre la tapa del inodoro y, por primera vez en años, lloré como una niña pequeña. No lloraba por el dinero, ni por la traición de Roberto. Lloraba porque acababa de perder a mi hijo. Recordé una noche, hace 30 años. Carlos tenía 4 años y una fiebre de 40 grados que no bajaba. Pasé 3 noches enteras sentada a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente, rogándole a la Virgen que no se lo llevara, ofreciendo mi vida a cambio de la suya. «Llévame a mí, pero sálvalo a él», recé. Y ahora, ese mismo niño, convertido en hombre, maldecía el hecho de que yo siguiera respirando. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue cuando le di su primera tarjeta de crédito sin límites? ¿Fue cuando le perdoné aquel robo en la preparatoria para que no tuviera antecedentes? ¿O fue simplemente que nació con un corazón defectuoso, incapaz de amar? Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y rojos, pero algo había cambiado en su expresión. El dolor insoportable estaba dando paso a una frialdad absoluta. Esa noche, en ese baño frío, comprendí una verdad brutal. La sangre no te hace familia. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y Carlos ya no era leal. Carlos era un extraño peligroso que me veía como un cajero automático con pulso. Saqué un pañuelo y me sequé las lágrimas con rabia. «Se acabó», susurré al espejo. «Ya no tienes madre, Carlos. Tú la mataste esta noche». Pensé en mi testamento original, ese documento sagrado donde le dejaba el 80% de mis bienes, con la esperanza de que algún día madurara. En mi mente, tomé ese papel y lo rompí en 1000 pedazos. Siempre tuve una debilidad por él. Siempre dejé una puerta abierta para el perdón, porque es mi hijo, es carne de mi carne. Pero esa puerta se cerró de golpe con sus palabras. Ustedes que me escuchan, tal vez piensen que soy dura. Pero créanme,
No hay dolor más grande en este mundo que escuchar a quien le diste la vida desearte la muerte. Uno espera que el marido te sea infiel. Duele, pero se supera. Uno espera que los amigos te traicionen por envidia. Pero un hijo es sagrado. Y cuando ese lazo sagrado se rompe por la avaricia, algo dentro de una madre muere para siempre. Esa noche, Elena la madre murió en ese baño, y renació Elena la justiciera. Si él quería tratarme como una transacción comercial, entonces le daría la lección de negocios más dura de su vida. Carlos quería mi herencia, pero lo único que iba a heredar de mí sería la lección de que nunca, jamás, se debe morder la mano que te dio de comer. Salí del baño con la cabeza en alto. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Mañana ejecutaría mi plan final, y no me temblaría la mano, ni siquiera por él. Sobre todo, no por él. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba sumida en esa oscuridad pesada que solo se siente cuando el mal duerme bajo el mismo techo. Mientras Roberto y Carlos roncaban en sus habitaciones, soñando con los millones que creían haber asegurado, yo estaba despierta, sentada en el borde de la cama con Marta vigilando la puerta. En mis manos sostenía el teléfono desechable que mi fiel ama de llaves había comprado en una tienda de conveniencia y escondido dentro de una caja de pañuelos. Mis dedos, que ya no temblaban por el miedo sino por la anticipación, marcaron el número que sabía de memoria. Solo timbró 2 veces. «¿Elena?», contestó la voz grave y rasposa del licenciado Suárez. A sus 70 años, mi viejo amigo y abogado dormía poco, siempre alerta como un viejo lobo de mar. «Están celebrando, Javier», susurré. «Creen que ya ganaron». Firmé todo con la pluma que me dio Marta. «Para mañana al mediodía, esos papeles serán hojas en blanco». «Bien hecho, Elena. Sabía que no me fallarías», respondió él. «Pero tengo noticias. José, el detective privado que contratamos, me acaba de enviar el material de hoy. Tienes que ver esto. Te lo estoy enviando a ese número ahora mismo». El teléfono vibró. Con un mensaje entrante, era un video. Marta se acercó para mirar por encima de mi hombro. Al darle play, la imagen granulada de la cámara oculta que José había instalado en el recibidor llenó la pantalla. El video era de esa misma mañana, mientras yo estaba encerrada en mi cuarto. En la imagen aparecía Roberto, rojo de ira, acorralando a Marta contra la pared de la cocina. «Te dije que no le dieras comida sólida», gritaba Roberto en el video. «El médico dijo dieta blanda para debilitarla». «Don Roberto, la señora tiene hambre. Necesita fuerzas para recuperarse», respondía Marta con voz temblorosa pero firme. Y entonces sucedió. En la pantalla vi cómo mi esposo, el hombre que ante la sociedad se presentaba como un caballero intachable, levantaba la mano y le propinaba una bofetada sonora a Marta. El golpe fue tan fuerte que ella cayó al suelo. «Haces lo que yo te digo, criada estúpida», escupió él. «Y si le cuentas algo a alguien, te juro que le siembro drogas a tu nieto en la mochila y me aseguro de que pase su juventud en la cárcel. ¿Entendiste?». El video terminó. Un silencio helado llenó la habitación. Me giré lentamente hacia Marta. Ella bajó la cabeza, avergonzada, tratando de ocultar el lado izquierdo de su rostro con el cabello. Con suavidad, aparté los mechones grises y vi el moretón morado que comenzaba a florecer en su pómulo. «¿Por qué no me dijiste?», pregunté sintiendo que las lágrimas de rabias me quemaban los ojos. «Porque usted tenía suficiente dolor, señora», susurró ella. «Un golpe más o menos, no importa. Lo que importa es salvarla usted». La abracé. Abracé a esa mujer valiente que había recibido el golpe destinado a mi dignidad. En ese momento Roberto firmó su sentencia. Ya no era solo fraude. Era agresión física, intimidación y amenazas a un menor. «Javier», dije al teléfono, con la voz endurecida por una promesa de venganza. «¿Viste eso?». «Lo vi, Elena, y ya tengo la orden judicial. Con este video, más las pruebas del fraude y la falsificación de documentos médicos, el juez no dudó ni un segundo, pero necesitamos esperar al momento justo para que no tengan escapatoria.
El momento justo tiene que ser pronto, dije. Siento que se les acaba la paciencia. Como si mis palabras hubieran invocado la desgracia, la mañana siguiente trajo la confirmación de mis peores temores. A las 8 en punto, Roberto entró en mi habitación. No traía desayuno, ni medicinas, ni siquiera su máscara de esposo preocupado. Traía una maleta. «Levántate, Elena», dijo secamente. «Te vas de viaje». Me senté en la cama, fingiendo la confusión que había actuado los últimos días. «¿Viaje?», balbuceé. «Pero, Roberto, me duele el pecho». El doctor dijo reposo. Exacto, reposo absoluto. Y aquí en la casa hay mucho ruido, muchas visitas. No te conviene. He conseguido una plaza en el sanatorio La Paz Eterna. Es un lugar exclusivo, en el campo, lejos de la contaminación de la ciudad. La Paz Eterna. El nombre sonaba más a cementerio que a hospital. Pero, ¿está lejos?, pregunté aferrándome a las sábanas. ¿Marta puede venir conmigo? Roberto soltó una risa corta y cruel. No, mi amor. Marta se queda. De hecho, Marta se va hoy mismo. La despedí por inútil. Y tú estarás mejor sola. Es una terapia de aislamiento. Sin teléfonos, sin visitas, sin distracciones, solo tú y tu mente. O lo que queda de ella. El lugar está a 4 horas de aquí, en la sierra. Sin señal de celular. Perfecto para que descanses en paz. El mensaje era claro. Me iban a desaparecer, me llevarían a un lugar donde nadie pudiera escuchar mis gritos, donde me mantendrían drogada hasta que mi corazón dejara de latir naturalmente. ¿Cuándo?, pregunté sintiendo un escalofrío real recorrer mi espalda. Mañana a primera hora. La ambulancia viene por ti a las 7 de la mañana. Así que disfruta tu último día en esta casa. Esta noche vendrán algunos amigos a despedirse. Bueno, a despedirse de mí, porque tú estarás en tu cuarto. Será mi fiesta digamos, de liberación. Salió de la habitación cerrando la puerta con llave. Escuché sus pasos alejarse, silbando una canción alegre. Me quedé mirando la puerta cerrada. Tenía menos de 24 horas. Si subía a esa ambulancia mañana, nunca más volvería a ser Elena Castillo. Sería un número, un expediente olvidado en un manicomio rural. Miré a Marta, que había salido de su escondite en el baño. «Señora», dijo ella con los ojos llenos de pánico, «si se la llevan mañana...» «No me van a llevar a ningún lado, Marta», la interrumpí, levantándome de la cama. El dolor de la cirugía ya no me importaba. La indignación era mi combustible. «Roberto quiere una fiesta de despedida, ¿verdad? Quiere celebrar su victoria delante de todos. Pues le daremos su fiesta». Tomé el teléfono desechable y marqué de nuevo a Suárez. «Javier, cambio de planes. No podemos esperar al lunes. Me quieren trasladar mañana al amanecer a un lugar incomunicado. Tiene que ser hoy». «Es arriesgado, Elena. La policía necesita coordinarse». «No me importa», casi grité bajando la voz al instante. «Roberto va a hacer una fiesta esta noche. Van a estar todos, Fernanda, Carlos, sus socios, incluso los parientes que vinieron a ver si sacaban algo. Va a ser el escenario perfecto. Quiero que todos vean quién es realmente Roberto Sandoval». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Javier, firme y decidida. «Está bien. José ya tiene conectado el sistema de proyección de la casa a su laptop de forma remota. Podemos intervenir el audio y el video cuando tú nos des la señal. Y yo llegaré con la policía justo para el postre». «Perfecto», dije sintiendo una calma fría asentarse en mi estómago. «Que traigan muchas esposas, Javier, porque esta noche voy a limpiar mi casa de toda la basura». Colgué el teléfono. Miré a Marta, que se tocaba suavemente el moretón en su cara. «Marta, búscame mi vestido rojo». «¿El rojo, señora?», preguntó ella sorprendida. «¿El que usó para la inauguración de la sucursal número 50? Sí, ese. Roberto piensa que va a presentar a una anciana decrépita y loca. Pero esta noche, la que va a bajar por esas escaleras no es su víctima. Es su jueza, su jurado y su verdugo». El tiempo corría. El reloj marcaba cada segundo como un latido de mi propio corazón. Tic, tac, tic,
Hashtag. Prepárense, buitres. La presa ha despertado y tiene hambre de justicia. La humillación comenzó 2 horas antes de que llegara el primer invitado. Yo había pedido mi vestido rojo, ese que usaba como armadura en mis juntas de consejo más difíciles, pero Fernanda tenía otros planes. Entró a mi habitación con una bata de franela vieja, descolorida, y con una mancha de café en el solapa que yo había mandado a tirar hace años. Nada de vestidos de gala, suegra, dijo con una sonrisa perversa, arrancándome la dignidad junto con la ropa. Hoy el tema de la fiesta es la triste despedida. Tienes que parecer lo que eres según el papel que firmaste, una anciana senil, descuidada y patética. Nadie va a creer que estás loca si bajas luciendo como una reina. Me dejé vestir como una muñeca de trapo. Permití que me despeinara el cabello canoso que siempre llevaba impecablemente arreglado. Dejó que mis ojeras naturales, producto de noches sin dormir por el dolor de la traición, fueran mi único maquillaje. Me sentaron en una silla de ruedas, aunque mis piernas funcionaban perfectamente, y me cubrieron las rodillas con una manta de lana que picaba, como si fuera una inválida incapaz de regular su propia temperatura. Perfecta, dijo Roberto al entrar, evaluando el producto. Das lástima, Elena. Justo lo que necesitamos para que los socios entiendan por qué debo tomar el control total mañana mismo. Me bajaron a la sala principal cuando la fiesta ya estaba en su apogeo. La casa, mi casa, estaba llena de extraños y conocidos. Había socios de la cadena de supermercados, proveedores, algunos parientes lejanos que solo aparecían cuando olían dinero. Y, por supuesto, el notario corrupto, bebiendo whisky como si fuera agua. El murmullo de las conversaciones se detuvo en seco cuando Carlos empujó mi silla de ruedas hacia el centro del salón. Sentí cientos de ojos clavarse en mí. No había admiración ni respeto en esas miradas, solo una mezcla pegajosa de lástima, curiosidad morbosa y repulsión. Pobrecita, mira cómo ha decaído, susurró una prima segunda lo suficientemente alto para que yo la oyera. Es increíble. Hace un mes dirigí a la empresa y ahora no puede ni peinarse, comentó un proveedor. Me obligué a mantener la boca entreabierta, la mirada perdida en un punto fijo de la lámpara de araña, y las manos temblorosas sobre la manta. Por dentro, mi mente estaba más afilada que nunca, registrando cada rostro, cada susurro, cada traición. Bajo la manta de lana, mi mano derecha no temblaba. Mis dedos estaban cerrados con fuerza alrededor de un pequeño control remoto que José, el detective, me había deslizado discretamente antes de que me sacaran del cuarto, un pequeño botón negro. Eso era todo lo que separaba a Roberto de su gloria o de su infierno. Roberto se acercó a mí, tomando mi mano inerte con una delicadeza teatral. Se giró hacia la multitud, con los ojos brillantes por un llanto que no existía. Gracias a todos por venir, comenzó, con esa voz de barítono que solía enamorarme y que ahora me sonaba a serpiente cascabel. Han sido días muy difíciles para la familia Sandoval Castillo. Como pueden ver, mi adorada Elena, la roca de esta familia, ha perdido su batalla contra el tiempo y la enfermedad. Hubo un suspiro colectivo de simpatía. Fernanda se acercó por el otro lado, limpiándome una baba imaginaria de la comisura de los labios con un pañuelo de encaje, asegurándose de que todos vieran cuán devota era. El deterioro cognitivo fue rápido y brutal, continuó Roberto, acariciando mi cabello desordenado. Los médicos dicen que ya no reconoce a nadie. A veces se pone violenta, a veces solo se apaga. Por eso, con todo el dolor de mi corazón y con el apoyo de mis hijos, hemos tomado la decisión de trasladarla mañana a El Ocaso, un centro especializado donde tendrá los cuidados que nosotros, con todo nuestro amor, ya no podemos darle en casa. ¡Es un santo!, exclamó alguien entre el público. Aguantar tanto y seguir ahí. Carlos, parado detrás de mi silla, puso una mano en mi hombro. Lo hacemos por ella, dijo mi hijo, con la cara más dura que el cemento. Mamá ya no está aquí. Lo que ven es solo un cascarón vacío. Es nuestra responsabilidad proteger el legado que ella construyó y por eso, a partir de mañana, mi padre asumirá la presidencia total del grupo empresarial.
Los aplausos empezaron, tímidos al principio y luego más fuertes. Estaban aplaudiendo mi funeral en vida. Estaban celebrando al verdugo creyendo que era el Salvador. Vi a Roberto sonreír, una sonrisa que trataba de ocultar, pero que sus ojos delataban. Triunfo absoluto. Se sentía intocable. Se veía a sí mismo gastando mis millones, viajando con su amante, borrando mi nombre de la historia. La rabia me subió por la garganta como bilis caliente. Quería gritarles, quería levantarme y abofetear esa sonrisa de su cara, pero no. El momento tenía que ser perfecto. Tenía que dejar que se elevaran lo más alto posible para que la caída fuera mortal. Un brindis, propuso Roberto levantando su copa de champán. Por Elena, por lo que fue, y por el futuro que, aunque doloroso, debemos enfrentar con valentía. Por Elena, corearon todos alzando sus copas. Los miré. Eran buitres. Todos ellos, comiendo los canapés pagados con mi dinero, bebiendo mi vino, parados sobre mis alfombras persas, esperando a que el cadáver se enfriara para repartirse los pedazos. Roberto bebió, me miró a los ojos y me guiñó un ojo de forma imperceptible para los demás. Fue un gesto de arrogancia suprema. Ese guiño decía, gané, eres mía, estás acabada. Ese guiño fue su error. Apreté el control remoto bajo la manta. Mis nudillos se pusieron blancos. Sentí el plástico frío contra mi piel caliente. No, Roberto, no has ganado. Apenas estás empezando a perder. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire viciado de perfume barato y traición. Era hora. Espera, Roberto, dije. Mi voz no salió temblorosa ni débil. Salió clara, fuerte, resonante. Fue como un trueno en un cielo despejado. El silencio que cayó sobre la sala fue instantáneo y total. Roberto se congeló con la copa a medio camino. Fernanda dejó caer el pañuelo. Carlos apretó mi hombro con fuerza, casi lastimándome. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Carlos con un tono de advertencia. Me quité la manta de las piernas con un movimiento brusco, revelando que no estaba atada ni inválida. Me enderecé en la silla, recuperando cada centímetro de mi estatura y de mi orgullo. Clavé mis ojos en los de Roberto, esos ojos que una vez amé y que ahora solo quería ver llenos de terror. Dije que esperes, repetí, y mi voz resonó con la autoridad de quien ha dirigido a 5,000 empleados. Antes de que me entierren, creo que los invitados merecen ver el entretenimiento que preparé especialmente para esta noche. Y sin darles tiempo a reaccionar, mi dedo pulgar presionó el botón rojo del control remoto. Presioné el botón. La imagen proyectada en la pantalla gigante, una foto de mi boda hace 25 años, donde Roberto me miraba con adoración fingida, parpadeó y se desvaneció en estática por una fracción de segundo. El salón quedó en silencio, esperando la siguiente diapositiva lacrimógena, pero lo que apareció no fue un recuerdo nostálgico. La pantalla se iluminó con una nitidez brutal. Era un video grabado hacía apenas 3 días, en el despacho de esta misma casa. En la imagen, Roberto estaba sentado en mi silla de cuero, con una mujer joven sentada en su regazo, besándole el cuello. El audio, amplificado por el sistema de sonido envolvente que Roberto había instalado para presumir, retumbó en las 4 paredes del salón como un trueno. Ya falta poco, mi amor, decía la voz de Roberto en el video, clara y despreciable. En cuanto interne a la vieja Elena en el manicomio mañana, el poder notarial entra en vigor. Venderemos los terrenos del sur y con eso te compro el departamento en Miami. Por fin, todo su dinero será nuestro sin tener que aguantar su olor a anciana. Un grito colectivo de horror recorrió la sala. Vi cómo las copas se detenían a medio camino de las bocas. Vi los ojos de los socios abrirse desmesuradamente. Roberto, que estaba parado a 1 metro de mí, se quedó petrificado. Su piel perdió todo color, volviéndose de un gris cenizo. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió de su garganta. Antes de que pudieran procesar el primer golpe, el video cambió. Ahora era la terraza, de noche. Aparecía Carlos, mi hijo, con un vaso en la mano y el rostro deformado por el odio. Ojalá se hubiera muerto en la plancha del quirófano, retumbó la voz de mi propia sangre. Hubiera sido más barato y rápido. Estoy harto de fingir que la quiero. Solo quiero que se muera para cobrar de una vez. Esta vez no hubo gritos,
Hubo un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que precede a una ejecución. Carlos retrocedió un paso, chocando contra una mesa de servicio. Los invitados se apartaron de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El video cambió por tercera y última vez. La cocina. Fernanda, con una sonrisa maliciosa, vertiendo un polvo blanco en mi sopa y echando puñados de sal en mi agua. Con esto va a parecer que está loca de remate, un poco de alucinaciones y nadie le creerá nada. Se escuchó su risa chillona. ¡Es mentira!, gritó Fernanda rompiendo el hechizo del shock. ¡Es un montaje! ¡Es inteligencia artificial! ¡Apaguen eso! Fernanda se lanzó como una fiera hacia la mesa donde estaba el proyector, intentando arrancar los cables, tirar el aparato, hacer lo que fuera para detener la humillación. Pero no llegó lejos. De las sombras emergió Marta, mi fiel Marta, con la postura de un guardaespaldas. Con un movimiento firme, agarró a Fernanda por el brazo y la empujó hacia atrás con una fuerza que nadie esperaba de una mujer de su edad. «Usted no toca nada, señora», dijo Marta con voz de acero. «Siéntese y mire». El caos estalló en murmullos y acusaciones, pero yo no presté atención a la multitud. Mi momento había llegado. Con lentitud deliberada, me quité la manta de lana que cubría mis piernas y la dejé caer al suelo con desprecio. Apoyé mis manos en los reposabrazos de la silla de ruedas y, ante la mirada atónita de 100 personas, me puse de pie. No me tambaleé, no temblé, me erguí cuán alta era, estirando la espalda que había mantenido encorvada durante días por pura estrategia. El murmullo cesó de golpe. Todos me miraban como si estuvieran viendo a Lázaro levantarse de su tumba. Caminé. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos firmes hasta subir al pequeño estrado donde Roberto seguía paralizado, temblando como una hoja al viento. Le arrebaté el micrófono de su mano sudorosa sin que él opusiera resistencia. Lo miré a los ojos y por primera vez en semanas él vio a Elena Castillo, la empresaria que había devorado tiburones más grandes que él en el desayuno. ¿Te sorprende, Roberto?, pregunté y mi voz amplificada sonó serena, letal. ¿Te sorprende que la vieja decrépita pueda caminar? ¿Te sorprende que mi mente esté más clara que la tuya? Me giré hacia la audiencia, paseando mi mirada por mis socios, mis parientes, mis supuestos amigos. Me invitaron a un funeral, dije. Al funeral de mi cordura, de mi dignidad y de mi vida. Roberto, Carlos y Fernanda planearon enterrarme en un asilo mañana al amanecer para repartirse el imperio que yo construí con mis propias manos. Pensaron que estaba ciega, sorda y muda, pero olvidaron una regla básica de los negocios y de la vida. Nunca subestimes a quien te da de comer, señalé a Roberto, quien parecía estar a punto de desmayarse. Esos papeles que me hiciste firmar ayer con tu notario corrupto, señalé al licenciado Pardo, que intentaba escabullirse hacia la salida. Están firmados con tinta que se borra. A estas horas son papel mojado. No tienes nada, Roberto. No tienes mi empresa. No tienes mi dinero y ya no tienes esposa. En ese momento, las puertas dobles del salón se abrieron de par en par. El sonido de sirenas, que había estado creciendo de fondo, se hizo presente con luces azules y rojas rebotando en las paredes del vestíbulo. El licenciado Suárez entró primero, caminando con la dignidad de un general, seguido por el comandante de la policía y 4 oficiales uniformados. «¿Qué significa esto?», chilló Fernanda histérica. El comandante se acercó al estrado ignorándola y se dirigió directamente a Roberto. «Señor Roberto Sandoval», dijo el oficial, sacando un par de esposas metálicas que brillaron bajo la luz de los candelabros. «Queda usted detenido». «¿Detenido? ¿Por qué?», balbuceó Roberto con lágrimas de pánico corriendo por su maquillaje de esposo doliente. «Por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales, violencia doméstica agravada, lesiones y tentativa de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa contra una persona de la tercera edad», recitó el oficial mientras le giraba los brazos a la espalda
y hacía clic con las esposas. El sonido fue música para mis oídos. Otro oficial se dirigió a Carlos. Mi hijo me miró, buscando clemencia, buscando a la madre que siempre lo perdonaba. «Mamá, diles que es un error. Soy tu hijo», gritó mientras lo esposaban. Lo miré desde mi posición de poder, con el corazón blindado. «No, Carlos», dije fríamente al micrófono. «Tú eras mi hijo. Ahora solo eres un delincuente que deseó mi muerte. Y como cualquier delincuente, vas a enfrentar las consecuencias». Fernanda intentó correr hacia la cocina, pero 2 oficiales le cerraron el paso. Sus gritos de «no saben quién soy» se mezclaron con los flashes de los teléfonos celulares de los invitados, que grababan todo en vivo. El notario fue interceptado en la puerta. La fiesta había terminado. La limpieza había comenzado. Me quedé de pie en el escenario, sola pero completa, viendo cómo se llevaban la basura de mi vida. No sentí tristeza, sentí una paz inmensa, la paz que solo llega cuando la justicia, por fin, se sirve fría. Ver cómo sacaban a Roberto, Fernanda y Carlos esposados de mi casa, bajo el destello implacable de los flashes y las cámaras de los celulares de mis invitados, fue el cierre definitivo de mi vida anterior. Carlos se resistía mientras lo empujaban hacia la patrulla, llorando y gritando con una desesperación que ya no me conmovía. «Mamá, por favor, perdóname, no dejes que me lleven, soy tu hijo». Su voz se me clavó en el pecho, sí, pero no me rompí. Me di la vuelta lentamente, dándole la espalda para siempre. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, una lágrima que no era de arrepentimiento, sino de despedida. Estaba enterrando al hijo que creí tener, para protegerme del monstruo que él decidió ser. Han pasado 6 meses desde esa noche de furia y verdad. Hoy, el sol entra radiante por el ventanal de mi oficina renovada. A mi lado ya no hay parásitos ni traidores. Está Marta, quien ahora luce impecable y orgullosa con su nuevo gafete de gerente de recursos humanos. Ella es mi mano derecha, mi confidente, mi verdadera familia. No solo recuperé el control total de mi empresa, recuperé mi propósito de vida. Con el dinero que Roberto pretendía robarme, inauguré la Fundación Dignidad de Plata, una organización dedicada a brindar asesoría legal y refugio a personas mayores que sufren abusos por parte de sus propios parientes. Mi casa ya no se siente vacía, se siente llena de paz. Aprendí a la mala que es mejor estar sola y tranquila, que rodeada de gente que solo espera tu final. Perdí una familia de plástico, es verdad, pero me reencontré a mí misma y ese es el tesoro más grande que existe. Nunca, escúchenme bien, nunca permitan que nadie les ponga precio a su vida, ni decida su destino, ni siquiera si llevan su misma sangre. Ustedes son los dueños de su historia hasta el último suspiro. ¿Sintieron la satisfacción de ver caer a los malvados tanto como yo? Si mi historia les hizo sentir que el karma existe y llega a tiempo, escriban la palabra justicia en los comentarios. Quiero leerlos y saber que no estoy sola. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Hay muchas verdades ahí afuera que merecen ser contadas a gritos. Cuídense mucho, no bajen la guardia y recuerden, a veces el enemigo duerme en la habitación de al lado. Hasta la próxima.